Tomatilisli toltecayo, tenintia toneguayo, toisqui, toegua imantoyanquil, inancate docachinechca ticnemilia, Teotihuacán y Panomagua. Bienvenidas y bienvenidos. Esto es Radio INA, la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia le invitan a escuchar un programa más de la serie Teotihuacán a la mano. El día de hoy continuamos con la segunda parte del programa que hicimos la vez pasada sobre Teotihuacán, resignificando el pasado, con un invitado súper especial que es el sociólogo y bailarín Guillermo González Aranda. Mi nombre es Jesús Torres Peralta, soy conductor de este programa y vamos a darle continuidad al programa anterior. Para los que estuvieron en la sesión pasada, pues recordarán que hablamos, entre otras cosas, de los orígenes de Teotihuacán, es decir, de un libro que escribió Guillermo González sobre Teotihuacán y la primera gran transformación, 400 años antes de nuestra era, al 570 de nuestra era. Él nos explicaba en la vez pasada que en alguna visita que hizo a las pirámides de Teotihuacán, le intrigó la magnificencia de estos edificios, se quedó pasmado, admirado, y de alguna manera sintió que las cédulas que hablaban sobre el sitio no explicaban, no hacían digno lo que se veía, ¿no? Y por lo tanto, pensó en él dar respuestas a preguntas que se planteaba y que no encontraba en la zona arqueológica ni en sus museos. Y se puso a estudiar, y a estudiar en serio, porque la bibliografía que trae cada uno de los 11 capítulos de este libro, pues es extensa, realmente es para especialistas, pero él de alguna manera lo sintetiza, lo entiende, lo comprende y lo sintetiza en este libro de una manera magnífica que lo hace muy ameno y muy digerible para el público en general, con un lenguaje no tan técnico como usamos los investigadores, arqueólogos e historiadores, sino más para el público en general, lo cual agradecemos mucho. Hablábamos, para empezar, sobre cuál era el origen de los teotihuacanos y, en síntesis, Guillermo nos explicaba estas teorías que se fundan en la grotocronología, de alguna manera, en las familias lingüísticas, entre los Soquemiche mayas y los Otomangue, ¿no? Como familias, digamos, de origen que pudieron haber tenido su origen los teotihuacanos, la parte nuclear en los Otomangue. Y después de una erupción de un volcán, el volcán Popocatépetl, llegó otra oleada de habitantes, ¿no? Que fueron bien recibidos en Teotihuacán y que creció la ciudad. Ahí estábamos más o menos, pero hay una serie de elementos que yo recomiendo que ustedes lean en el libro porque son 11 capítulos muy interesantes, el quinto y el sexto, bueno, todos, pero ahí donde nos narra Guillermo cuáles son estos elementos que ve primero en los anteriores de origen de los olmecas o la influencia de los olmecas en el desarrollo de la ciudad, y después cómo se conforma esta ciudad, cómo se organiza y cuál es el impacto que tiene más allá de lo que es la ciudad de Teotihuacán, y en una interacción con los mayas. Ahí nos quedamos, de ahí vamos a retomar para después hablar de la caída de Teotihuacán y las diferentes teorías, que es muy interesante y que es polémico. Ahí nos detendremos un poquito más. Entonces, un poco para el público que no ha tenido oportunidad de adentrarse tanto como tú, Guillermo, ¿por qué no les explicas esta conformación de la ciudad
cómo se conforman los habitantes, cómo se organizan, a qué se dedican, ¿no? Esta cuestión de los barrios, del comercio y de sus alcances hacia otras latitudes. Sí, cuando llegan estos expulsados de las zonas aledañas del volcán Popocatépetl, que llegan de origen mije, zoque, que yo le pongo olmeca, y los de origen maya, y se conjuntan con los otomangues. Cuando hablo yo de subdesarrollados, es que no han desarrollado ampliamente la diversificación en cuanto a la siembra de productos. Sus construcciones son muy básicas. Sus sistemas de producción de bienes y servicios están casi nulos. Ahí no hay un gran desarrollo en ese sentido. Contrario a los mijes zoques, que ya traían todo un desarrollo cultural desde San Lorenzo Tenochtitlan, y los mayas pues también traían sus conocimientos ya. Entonces se conjuntan en Teotihuacán. ¿Qué lo llevó ahí? ¿Quién sabe? Pero lo más seguro es que no es un paraíso. Teotihuacán no es un paraíso, es una zona semidesértica. Falta agua, tienen pocos recursos naturales como el tezontle, el tepetate, la hematita, la andesita, el basalto, pero sobre todo la obsidiana. Entonces esos elementos son muy importantes. El nivel económico del pueblo de Teotihuacán el Antiguo era muy básico, de tal manera que con estas personas expulsadas, más los teotihuacanos originales, pues tiene que ponerse a pensar, ¿qué van a hacer? Va llegando gente continuamente, y durante toda la existencia de Teotihuacán fue una inmigración constante hacia esa gran ciudad. Entonces va llegando gente y dice, ¿qué vamos a hacer? Las tierras no dan para mantener la gente que va llegando. Con trabajos nos alcanza para nosotros. No hay producción artesanal, casi no hay producción artesanal. Entonces dice, tenemos que producir algo para vender. Y lo que hacen ellos es primero imaginar y proyectar la nueva ciudad de Teotihuacán antes de construirla. Es que estás hablando entonces de estas oleadas de gente aún antes de la construcción de Teotihuacán. Así es. Porque 400 años antes de nuestra era, efectivamente, según las investigaciones, pueblan y habitan alrededor del valle, ¿no? Y planifican la ciudad. La pregunta es si es antes de estas oleadas, porque, por ejemplo, se decía mucho que de la erupción del Xitle llegan y son los fundadores. Había esa idea. Después vimos que no, que Teotihuacán ya se estaba desarrollando, ya estaba prácticamente construida cuando llegan algunas oleadas de los cuicuilcas, ¿no? Y yo me pregunto que si de los mayas no también. Por ahí también hablas de los olmecas como digamos, una corriente que ya está desarrollada, una civilización, pero que es aún antes de los teotihuacanos, ¿no? Que existen desde antes. Y la pregunta que surgiría es, ¿siguen los olmecas, o a lo que llamamos olmecas, porque tenemos grandes dudas de quiénes eran los olmecas, cómo se llamaban a sí mismos? Y les hemos dicho esto por el pueblo de Lule, pero no es exclusivamente que se dedicaran a esto. Como bien dices, traen el culto del jaguar o de estos rasgos felinos que vemos después en Teotihuacán, y de la serpiente. Piñachán hace una recuperación preciosa del desarrollo y del diseño de la serpiente. Entonces, son elementos culturales que, nos decías, vienen de los olmecas. Pero, por otro lado, no es contradictorio pensar que los que estaban ahí, teotihuacanos, eran subdesarrollados o estaban atrasados, y que solamente es con estos otros grupos más desarrollados que vienen y les enseñan de alguna manera. Si es así, o no será que sí hay un desarrollo, pero no necesariamente
es un desarrollo acumulativo que van ellos todavía desarrollando, pero existe mucho esta idea de en mucha gente que llegan otros para enseñarles, ya sean extraterrestres, ya sean Mijes, sí, o mayas. exacto. Entonces, la duda y la provocación, Guillermo, si me lo permites, es eso. Tú estás planteando una cosa diferente, pero en otro sentido es la misma. Son otros grupos, los desarrollados, y que vienen a enseñar a los que están subdesarrollados. ¿Así lo planteas? Los teotihuacanos originales, o los antiguos, habían desarrollado un gran canal, le llama a don Sergio Gómez Chávez, un gran canal monumental. Uh-huh. Y ese canal estaba 100 metros más al sur del actual gran canal del río San Juan. Uh-huh. Había un canal de 5 metros de ancho por 1 kilómetro de largo y 3,5 o 1,5 metros de profundidad. ¿A cuántos metros del río San Juan, dices? A como a 100 metros. Okay. 100 metros para el sur. Uh-huh. Sí, lo que sería hacia la ciudadela. Ya pegándole a la ciudadela. Que es interesante eso, perdón que te interrumpa, porque eso dice Sergio Gómez. Ajá. Y la pregunta sería, ¿ese canal no formaría parte de una esclusa del propio río San Juan cuando desvían el río San Juan? Porque después hacen otro. Uh-huh. Es decir, ese antiguo y monumental canal lo tienen que tapar. Uh-huh. Porque ese canal lo tapan para poder hacer otro, uh-huh, que es el conocido ahora como el Canal de San Juan. Ajá. Que O es sea, el que es canal, la desviación del río ajá, San Juan. exactamente, que es el que viene de la zona del noreste y pasa por la ciudadela, claro, y se va hasta el sureste. Sí, ese canal segundo es el río San Juan que desvían. Pero el otro canal que probablemente Sergio identifica como anterior. Ajá. Sí, es del 200 ajá, al 0. Pero ¿lo cierran completamente o forma parte? Porque yo recuerdo cuando él estaba excavando que tiene un camino del río San Juan que conecta con ese otro esclusa. Pero bueno, dejémoslo así como lo planteas. Hacen un primer canal, luego la desviación del río San Juan como segundo canal. Ajá, y esto es parte del desarrollo hidráulico y de la agricultura de los teotihuacanos, ¿no es cierto? Sí, el primero llega hasta el año más o menos 0, que dice don Sergio Gómez, uh-huh, el primer monumental que le llama él. Uh-huh. Lo tiene que secar o tapar o quizá dejarle alguna saliente, uh-huh, porque empiezan a construir las primeras edificaciones tempranas, uh-huh, del nuevo Teotihuacán, uh-huh, del nuevo Teotihuacán, el que diseñaron y proyectaron antes de construirlo. Uh-huh. Digamos lo que es preciudadela, me estás diciendo. Así es, uh-huh, la preciudadela, la construcción temprana del Teocal y de la serpiente emplumada, la misma de la luna, igual se empieza a construir de manera temprana. Pero ahí ya está planificada la ciudad. Está proyectada e imaginada. Y empiezan a construirla, pero con construcciones tempranas. Uh-huh. Pero ya en el lugar donde están ahorita. Claro, eso nos habla de que planificaron desde un antes principio. De construirla. Claro, antes de construir. Y las primeras edificaciones tempranas forman parte de esta planificación. De la nueva Teotihuacán. Claro. Es que dura muchos siglos o muchos años, va habiendo renovaciones, ¿no? Y no van destruyendo las anteriores. O sumándole las capas. Exacto. Por eso podemos saber más o menos así es, desde cuándo y hasta dónde. Y entonces... Y la que construyen de manera grande, desde un principio, es la pirámide del Sol. Esa no fue una construcción temprana, sino fue una construcción magna desde un principio. Cuando cierran
Perdón, ahí te voy a estar interrumpiendo, Guillermo, pero es para darle sabor y pimienta al asunto. Ahí la mayoría de los arqueólogos, bueno, Alejandro Saravia, que explora hace junto con Saburo Sugiyama investigaciones, opinan eso, que es una sola construcción y es lo que se acepta hoy en día, ¿no? Casi todos aceptan. Hay otras construcciones más tempranas, pero ellos dicen que son aparte de la pirámide del Sol, o sea que como pirámide es solamente una. Pero anteriormente, no sé si René Milon y otros pensaban que había 3 etapas constructivas. Yo todavía tengo dudas de que si es una sola, porque es muy sui generis de que todas las demás construcciones son varias etapas, la de la Luna son 7, y en la pirámide del Sol solamente una, ¿no? Tengo mis dudas, pero lo dejo ahí planteado, porque en tu argumento tú vas a hablarnos de esta sola etapa, ¿por qué? Y qué relación tiene con la planificación y el cosmos, porque hay una relación también astronómica, aparte de funcional, ¿no? Sí, dice Alejandro Saravia, el arqueólogo, que la pirámide del Sol absorbió 3 construcciones anteriores. Dice, no son pirámides, son construcciones a lo mejor civiles, administrativas, a lo mejor religiosas, pero son pequeñas. Claro, pero como, por ejemplo, todas las construcciones que tú decías, creo que lo decías en el anterior programa, cuando tratan de hacer una edificación, es habitacional cuando hacen cuartos para habitar o residencial, lo que sea. Las pirámides son los templos, ¿no? Los basamentos de los templos. Y la mayoría de los que están al centro, como la pirámide de la Luna, la del Sol, la de la serpiente emplumada, son basamentos piramidales. Yo no estoy tan seguro, o no sé si tú lo sabes, eso que dice Alejandro Saravia de las primeras construcciones, dices que no son pirámides, pero están en el mismo lugar. ¿Tienes la idea de cómo son esas construcciones? No, realmente como sociólogo, claro, yo no me voy con la información. Yo me hubiera gustado estar escarbando para saber, con conocimiento de causa, estar chocando el martillito. Sí, no, perdón por la pregunta, pero es que sigo con la duda, pero sigue en tu argumento. Entonces, don Alejandro Saravia dice, se construyó de un jalón, dice, y en ese proceso absorbió tres edificaciones pequeñas anteriores. Los teotihuacanos, cuando empezaron a diseñar y a empezar a construir la nueva ciudad de Teotihuacán, la nueva Teotihuacán, tuvieron que sacar los campos agrícolas del centro urbano porque no lo consideraban como un centro religioso, sino era un centro urbano porque era administrativo, religioso y todo eso, lo que es un centro urbano, todas las actividades administrativas. Entonces dice, tenemos que sacar los campos agrícolas del centro y los mandaron hasta la orilla para poder edificar las construcciones tempranas de lo que sería después la gran Teotihuacán. Al sacar los campos agrícolas del centro urbano, inmediatamente después de los límites del centro urbano empiezan a hacer las construcciones para poder hacer talleres artesanales. Es decir, que cuando construyen primero la pirámide de la Luna y la del Sol, ¿no había sectores habitacionales? Los tuvieron que hacer hacia afuera. Entiendo que en algún momento creció la ciudad y lo corrieron más hacia afuera, pero no desde el principio que hicieron las pirámides, las primeras construcciones de la Luna, por ejemplo, y el Sol, que fue en una sola, digamos, en un solo intento, un jalón. Pero ya había conjuntos habitacionales, ¿no? Sino porque era una ciudad planificada desde el principio. Tenemos que regresar tantito. Sí, claro. Cuando ellos empiezan a tener la gran dificultad
de la gente que va llegando de refugiados, obviamente los recursos agrícolas van a ser insuficientes. Y no nada más los agrícolas, habitación, comida, etcétera. Dice, tenemos que construir algo, tenemos que hacer algo, tenemos que producir algo para vender. Y ahí ese es el secreto de Teotihuacán. Diseña la ciudad pensando en una ciudad grande. No piensen en un pueblito, ni unas construcciones religiosas ni administrativas, no. Pensaron en grande. Estamos de acuerdo, en una gran grande, ciudad. En un imperio yo podría, porque a eso llegaron. Empezamos chiquitos y después vamos a ir poniendo capas hasta llegar a ser monumentales. La del Sol, monumental desde el principio. Los campos agrícolas que estaban antes ahí junto con las aldeas y los canales de agua y las parcelas, a la orilla, totalmente a la orilla, y vamos a empezar a construir los pequeños barrios y unidades habitacionales para que ahí se empiece a producir la artesanía que después van a vender, con la cual no van a dominar el mercado, sino lo van a conquistar. No van a competir, van a conquistar. Ellos tenían clarísima la idea que tenían que ser algo especial. Tenían que hacer algo útil. En cuanto a las artesanías, algo útil, belleza, arte, pero sobre todo a bajo costo, para poder competir. No iban a competir con otras grandes ciudades como el Mirador, como Monte Albán, que ya eran ciudades mucho más grandes. Ellos tuvieron que empezar a pensar en producir algo para vender. Déjame entonces, para que nos entiendan, porque ya estás hablando del desarrollo de la ciudad, del crecimiento, y que entonces en los barrios que finalmente llegan a ser más de 2,000, ¿no? Y en cada barrio se dedican a desarrollar alguna actividad productiva, pensando, dices tú, en el mercado y que tiene que ser de impacto para poder vender. Entonces, hablemos de esta forma de desarrollo que visualizas como un imperio, pero un imperio que primero piensa en el comercio, en la gran producción, en la economía. Y luego, más adelante, vas a hablar de la guerra, ¿no? La guerra que tienen con los mayas. De eso quiero que hablemos un poquito y vamos a dejar para un tercer programa la parte política, social, la parte de pluricultural y la parte de la relación con los mayas, porque hay datos muy interesantes que tú manejas en el libro y otros más que podríamos ahorita abordar. Pero para entender esta parte, un poco de desarrollo lineal, creo yo que lo planteas así, como la parte del comercio y qué productos están caracterizando a Teotihuacán como una gran urbe que se especializa en qué. Pues en puntas de obsidiana, en máscaras, en vasos trípode, cerámicas trípode, estelas, ¿qué otra cosa? Navajas, raspadores, muchos utensilios útiles además, y que como poseían la obsidiana, fue la que les abrió las puertas. Son los controladores de la obsidiana. Sí, totalmente, y artesanos. Totalmente. Y utilizaron el hueso, la concha, la madera, el caracol, la pirita, pero sobre todo la obsidiana y el barro. Empezaron a hacer sus productos artesanales y crearon, yo digo en el libro que crearon su ruta de la cerámica y la obsidiana. Claro. 700 años antes de nuestra era, los persas hicieron su ruta persa. La ruta luego de la seda con y luego chinos. Los chinos por el año 300 hicieron la primera incursión de la ruta de la seda. Entonces tú piensas que aquí hicieron primero
una ruta comercial y que aprovecharon la obsidiana, que estaba muy próxima a las minas de obsidiana, sobre todo la obsidiana verde, la gris, pero con esto hicieron comercio, pero también la obsidiana sirve para desarrollar armamento, ¿no? Puntas de proyectil, que eso les dio la fuerza, ¿no? Sí, mira, Antes de que me digas, porque otra vez el tiempo es el gran jerarca aquí en este programa y nos marca que debemos de ir terminando. Quisiera invitarte, Guillermo, a que nos hablaras después, en el siguiente programa, de esta cuestión que no me queda muy claro, que si primero, como lo planteas, son comerciantes y luego guerreros, de eso hablas en tu libro, y lo vamos a dejar también para la parte simbólica. Pero antes, ¿sería la única ciudad del mundo que fue planeada, retomando un poco lo que dijiste para terminar esta parte del programa, la única ciudad en el mundo planeada como tal de principio a fin? Aunque tú hablas de dos etapas, ¿no? Una primera en base a los hallazgos de Sergio y Yuli, de una primera construcciones, ¿no? Y lo de Alejandro Sarabia que mencionas de que hay construcciones anteriores a la pirámide del Sol, pero que no forman parte de la misma. Hablas de una primera etapa de Teotihuacán y luego una nueva Teotihuacán que ya fue planeada totalmente. ¿Esta nueva Teotihuacán planeada sería la única en el mundo? ¿O qué? Porque tú en tu libro planteas, y algo de lo que te asombra y desilusiona, es que las cédulas no mencionan la grandeza y el porqué de Teotihuacán y lo que la distingue. Pero entonces la pregunta, si es la grandeza y la urbanización y la planificación, ¿fue la única planificada en el mundo? No creo que sea la única en el mundo. Uh-huh. Mira, me pongo a pensar, por ejemplo, en Alejandría, uh-huh, una de las tantas ciudades que fundó Alejandro Magno. Creo que han de haber sido como 10. Uh-huh. Y sin duda han de haber sido planeadas con todo el poder económico que generan las conquistas. Constantinopla se me imagina también que pudo haber sido planeada con mucha antelación, porque para hacer esa catedral de Santa Sofía es impresionante, es enorme. Uh-huh. Y eso no se puede construir así pensando en que primero un muro y luego el otro. No, eso claro, pero la pregunta es, porque Teotihuacán se distingue porque es una ciudad planificada toda, sí, no nada más un edificio, así es, como ahora habría esta lógica. En producción nos preguntan que si Brasilia en el mundo moderno contemporáneo, en los años 50, se construye en el centro del país de Brasil, Brasilia. Es una ciudad planificada, pero no de principio a fin, estarás de acuerdo. Porque la lógica hoy en día es el mercado y no como en este tiempo que es una cosmovisión, una cuestión religiosa, política, pero ahí te voy a preguntar en la siguiente, porque tú haces énfasis en el aspecto económico que sin duda tiene pie en estas culturas, pero es igual que en el mundo moderno. Al sociólogo le pregunto, ¿estamos haciendo un paralelo entre el mundo moderno y el mundo antiguo? ¿Son las mismas razones o hay diferencias? No me respondas ahorita, me vas a responder en el siguiente programa. Y al querido auditorio les voy a agradecer mucho que no nos cierren del todo, que nos sigan escuchando en el próximo episodio. Y pues yo agradezco mucho a Guillermo, a la cabina de Radio INA, su tiempo, su dedicación que nos has brindado, Guillermo, también. Esto es un programa más de la serie de Teotihuacán a la mano. Ya decía, gracias a Radio INA. Y en la producción tenemos en la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Producción Audiovisual a Ana Galicia, en la subdirección del Radio INA a Gabriela Marentes, en la realización a Evanibaldo Morales, en la grabación y edición a Rubén Martínez, en el apoyo a Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas, a quien les mando un caluroso saludo porque siempre están ahí tras los micrófonos, atrás de la ventana, apoyándonos. Y especialmente a la zona arqueológica de Teotihuacán,
a quien mando un saludo a todos los compañeros, sobre todo del Departamento de Museos y Comunicación Educativa. Mi nombre es Jesús Torres Peralta y no olviden sonreír. Siempre hay un motivo para sonreír. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos oigan. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.